Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a resumir y aprender sobre programación orientada a objetos, un tema fundamental para todo aquel que quiera trabajar en desarrollo de software, especialmente en ingeniería en sistemas. Esta sesión viene cargada de conceptos que nos ayudarán a entender cómo se estructura y organiza el código para hacerlo más ordenado, reutilizable y poderoso. Primero que nada, la programación orientada a objetos, o PIO para abreviar, es un paradigma o estilo de programación que se basa en el uso de objetos. ¿Pero qué es un objeto? Piénsalo como algo que puedas identificar en el mundo real, como una botella, una persona o un automóvil. Cada objeto tiene características, que en programación llamamos atributos o estado, y comportamientos, que son métodos o funciones que el objeto puede realizar. Por ejemplo, una botella puede ser de vidrio, plástica, tener tapa, y sus comportamientos pueden incluir rodar, contener líquido o romperse. Nosotros modelamos estas características y funciones para que el programa represente la realidad de forma más natural y eficiente. Dentro de la PO tenemos algo muy importante llamado la clase. La clase es como una plantilla o modelo que define las propiedades y métodos comunes a un grupo o familia de objetos. Por ejemplo, la clase felinos incluiría características generales como ser mamíferos, tener garras, maullar, y todos los felinos como el león, el tigre o el gato doméstico serían objetos o instancias concretas de esta clase. Cada uno tendrá sus datos particulares, como el color o velocidad, pero todos comparten la misma estructura base. Un ejemplo similar es la clase automóviles. Esta clase define atributos y métodos comunes, como llantas, puertas o capacidad de avanzar. Los objetos serían los automóviles específicos, como un Ferrari rojo o un bochito blanco. Aunque todos comparten esas características, cada uno puede tener atributos únicos, como velocidad o color. Ya con estos conceptos claros, entramos a los principios fundamentales de la programación orientada a objetos. Primero, la abstracción, que consiste en simplificar y ocultar información compleja para manejar solo lo esencial. Segundo, el encapsulamiento, que protege los datos del objeto limitando el acceso a través de métodos públicos y privados. Así se asegura la integridad y seguridad del objeto. Por ejemplo, en un smartphone puedes hacer llamadas o instalar aplicaciones, métodos públicos, pero no puedes modificar libremente el sistema operativo interno, métodos privados. Luego tenemos la herencia, una característica muy útil que permite que una clase derive o herede atributos y métodos de otra clase base. Por ejemplo, todos los automóviles tienen llantas y puertas. Esta información la contiene la clase base. Sin embargo, algunas clases derivadas como el DeLorean pueden tener funciones especiales, como viajar en el tiempo, que no aplican a todos. Esto ayuda a reutilizar código y organizar mejor el software sin repetir todo. El polimorfismo es otro pilar importante que permite que las clases derivadas modifiquen o extiendan los comportamientos de la clase base. Por ejemplo, diferentes automóviles pueden tener formas distintas de acelerar, pero todos tienen un método llamado acelerar. Gracias al polimorfismo, cada clase puede implementar ese método de forma propia. Aquí también entra la sobrecarga de métodos, que permite tener varias funciones con el mismo nombre pero diferentes parámetros. Por ejemplo, un cajero automático puede tener diferentes tipos de usuarios cuentavientes con límites de retiro distinto, pero el método que realiza la operación se llamará igual para ambos. Y la sobreescritura consiste en modificar un método de la clase base en la clase derivada para cambiar o ampliar su comportamiento. Todas estas características facilitan la reutilización de código, simplifican el mantenimiento y aumentan la escalabilidad de las aplicaciones. Por eso POO es tan valioso. En cuanto a la práctica, se usó Visual Studio para crear aplicaciones en Visual Basic. La interfaz se organiza permitiendo arrastrar controles como botones a la ventana de diseño y asociarles código haciendo doble clic. Por ejemplo, para mostrar un mensaje en pantalla, basta con usar la función msgbox con el texto deseado. También se explicó la declaración de variables con la palabra reservada dim, seguida del nombre y tipo de dato, como integer o double. Se mostró cómo asignar valores, mostrarlos con msgbox, y la importancia de no poner comillas al mostrar variables para que el valor se interprete correctamente y no como texto. Luego se cambió a Python para un enfoque más sencillo y directo, usando un compilador en línea para que los estudiantes no tengan que instalar nada extra. En Python, imprimir un mensaje es tan fácil como escribir print con el texto dentro. También se trabajó con variables, por ejemplo, para sumar dos números se capturan con input, se convierten a flotantes con float y se suman directamente. Además, se explicó la concatenación de cadenas y variables en print usando comas, lo que diferencia a Python de otros lenguajes. Después se propuso modificar el código para restar, multiplicar y dividir, simplemente cambiando el operador. Se aclaró la importancia de mantener nombres y tipos de variables coherentes para evitar errores.
Finalmente se dejó como práctica el calcular el área de figuras como el triángulo usando esas operaciones básicas, entendiendo que hay que pedir el valor de base y altura, aplicar la fórmula y mostrar el resultado. Entonces, para ir armando todo en resumen, la programación orientada a objetos organiza el software en objetos, que son instancias de clases que a su vez definen atributos y métodos. Comprender los principios de abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo nos permite diseñar código modular, reutilizable y fácil de mantener. Herramientas como Visual Studio y lenguajes como Visual Basic y Python facilitan poner en práctica estos conceptos con ejercicios sencillos pero sólidos. Así que, si estás empezando, dedica tiempo a entender bien las clases y objetos, piensa en ejemplos cotidianos como felinos o automóviles para conceptualizar mejor, y poco a poco avanza con los principios hasta aplicar herencia y polimorfismo en tus proyectos. Con práctica, verás que el diseño de software se vuelve mucho más claro y divertido. ¡Ánimo y a programar! Espero que esta recapitulación te haya sido útil para comprender la esencia de la programación orientada a objetos y cómo empezar a aplicarla con herramientas sencillas. Nos escuchamos pronto para más temas de programación. Hasta la próxima.